La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. ¡Ya comenzamos! Hola, buenas tardes, bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y estoy muy contenta de estar en este espacio con dos investigadores que dominan el tema de la salud pública y que hoy tenemos un tema muy importante, que es la importancia de la salud pública y en el bienestar social. Así que me da mucho gusto recibir al doctor Aurelio Cruz. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto. Y también al maestro Emanuel Orozco. ¿Cómo está, doctor Emanuel? Maestro. Muy bien, Enetzen. Buena tarde. Buena tarde, pues. A tu auditorio. Quiero comenzar nada más rapidísimo diciendo, bueno, el doctor Aurelio Cruz es subdirector académico del Centro de Investigación de Salud Poblacional de este instituto. ¿Es así? Así es. Ok. Y el maestro Emanuel Orozco es investigador en Ciencias Médicas y también es coordinador de los programas profesionalizantes. ¿Sí? Es un gusto tenerlos aquí y queremos empezar hablando de salud pública. Si nos pueden compartir qué es la salud pública para todos los que sí conocemos el tema, pero quisiéramos tener un poquito más de detalle. Bueno, miren, la salud pública es el centro, ¿sí?, de encuentro de lo que viene siendo la parte del individuo, de las políticas, del conocimiento, de las disciplinas, principalmente ciencias biológicas, ciencias sociales, del comportamiento para resolver un problema de salud, para caracterizarlo. Entonces la salud pública, por ende, maneja, tiene situaciones o más bien aspectos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Es por eso que es interesante, porque la parte de la salud pública la podemos observar desde lo que es la investigación, ¿sí?, como tal, los determinantes, las condiciones de salud, las necesidades, el ambiente que pueda estar implicando estas condiciones de salud, que genera evidencia científica para la toma de decisiones, es decir, para las políticas de salud, y de ahí la parte de proveer los servicios de salud. Y aquí valdría la pena referir de que hay una mala utilización del concepto de salud pública, porque actualmente lo que hemos escuchado es que la salud pública la manejan como si fuera el proveer servicios. Uh-huh. Entonces, es que a través de la salud pública proveemos vacunas, ¿sí?, métodos de planificación familiar, cuando el concepto de lo que es la salud pública va más allá de la acción. Sí. También va con la parte de los conocimientos y la investigación. Sí, y uno de los conceptos importantes también que se refiere a la salud pública, pues es todo este conjunto de actividades sociales y políticas destinadas a mejorar la salud. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no me la inventé yo. Y sobre todo con el propósito de prolongar la vida y aumentar la calidad de las poblaciones. De aquí es que se deriva también el bienestar social. Entonces, maestro Manuel, ¿qué nos puede hablar justamente del bienestar social y cuál es la importancia de este? Bueno, un punto clave del abordaje de la salud pública es que es poblacional. A nosotros nos interesan los fenómenos que tienen que ver con las enfermedades a nivel general. Uh-huh. Y en ese mismo nivel general preguntarnos cómo lo resuelve, cómo es lo que llamamos nosotros la respuesta social organizada. A nivel teórico, la respuesta social organizada la organiza el Estado, ¿no? Uh-huh. Y lo organiza a través de sus políticas públicas. Teóricamente, el máximo nivel de bienestar alcanzable se logra cuando ponemos a la salud en todas las políticas. No es únicamente, como bien lo dice el doctor Cruz, resultado de un acto médico, uh-huh, sino resultado de las acciones colectivas que van deliberadamente a producir bienestar. Un ejemplo, sí, como lo hace el gobierno mexicano, ¿no? Si trabajamos adecuadamente en controlar poblacionalmente enfermedades que se transmiten a través del piquete de insectos, esa tarea se distribuye entre toda la población, lo que hacemos nosotros, lo que hacen los servicios, lo que hace el Estado, y lo que va a generar bienestar es el buen uso de los recursos. Uh-huh. Cuando se usan bien los recursos disponibles para controlar una enfermedad, la gente no usa su dinero para curar una enfermedad, la usa para buscar un satisfactor,
Nosotros lo que buscamos es que la gente disponga cada vez mejor de sus recursos personales y que los invierta para procurarse salud y no para atender enfermedades, porque teóricamente eso tendría que ser parte de lo que tenemos que hacer desde el Estado para poder lograr mejores niveles de salud y con ello mejores niveles de bienestar. Es Sí. por eso que la salud se considera como el nivel de éxito de una sociedad que permite que la población pueda realizarse, es decir, a nivel individual y colectivo. Por eso las acciones que hace la salud pública como acciones, como bien señala Emmanuel, es proveer salud, es decir, a través de vacunación, la parte de evitar las inequidades sociales, ¿sí? Utilizar tecnologías para disminuir esas inequidades, mejorar la accesibilidad a los servicios, enfocarse a la población altamente vulnerable, que puede en un momento dado pueda tener problemas para su desarrollo, no solamente de salud, sino también personal. Algo que es importante manejar es la parte de la salud mental, forma parte de la salud pública, por lo tanto entonces necesitamos tener una visión no solamente médica cuando hablamos de salud pública, sino, como comentaba, de los aspectos sociales, de los aspectos biológicos y de los aspectos del comportamiento. Y entonces, básicamente, lo que se busca en el bienestar social es cubrir todas estas necesidades básicas de la población y, con lo que comentaban, tener un acceso equitativo a los servicios de salud específicamente, porque también puede ser en educación y en otros servicios, pero ahorita enfocándonos a la salud, y es tener también los servicios básicos en cuanto a lo que el Estado ofrece, ¿no? en estos términos. Y eso va a permitir entonces tener una calidad de vida mucho mayor en cada una de las poblaciones, de las diferentes poblaciones que se puede enfocar la salud pública. Para hablar de la salud pública también hay funciones esenciales. Y en estas funciones esenciales es que se establecen diferentes marcos y cómo se trabaja. ¿Qué nos pueden hablar de este tema que también es tan usado cuando alguien hace una presentación de salud pública? Siempre se refiere a estas funciones. Mira, las funciones de salud pública son la parte de los procesos en realidad. Es una iniciativa de la OPS acerca de que se debe de conocer las funciones, es la parte operativa que está cumpliendo 4 aspectos importantes, que es la parte evaluativa, es decir, que a partir de la evaluación, utilizando funciones como es el monitoreo, la información e investigación, se genera el segundo aspecto, que es generar políticas de salud. ¿Sí? Entonces, a través del conocimiento, de la evidencia que hay, se generan políticas. Entonces, a partir de las políticas ya que están, se generan la parte de los recursos, la infraestructura que se necesita para poder, ¿sí? Operacionalizar estas políticas. Y la última es proveerlas, es decir, a través de los servicios de salud, tomando indicadores de evaluación, o sea, siempre estar evaluando, y entonces se vuelve un círculo. Entonces, hay mucha confusión con respecto a las funciones, que es la operacionalización para poder llevar estos 4 constructos que maneja la OPS, y se señala que que se debe de conocer lo que es las funciones de salud pública, cuando en realidad no necesariamente las funciones de salud pública, sino la parte esencial, que es evaluación, políticas, infraestructura y la provisión de servicios. Esa es la parte importante. Y de ahí es que este tema es muy importante, porque podemos mencionar que las funciones esenciales de salud son básicas, o bueno, es un tema básico para considerar el tema del bienestar social. Entonces, en ese sentido, maestro Emmanuel, ¿cuáles consideran se deben reforzar para también tener o favorecer el bienestar social, ya sea en México o en cualquier otro lugar? Bueno, la salud pública es dinámica, ¿no? Va cambiando conforme van cambiando las necesidades de salud. Entonces, de acuerdo a lo que plantea el doctor Cruz, nosotros sí consideramos esencial, en un primer momento, tener las capacidades para determinar cuáles son las necesidades. Nosotros partimos de la idea de un concepto de diagnóstico para poder más o menos planificar qué tipo de servicios y cuántos recursos se necesitan para resolver esas necesidades. De ahí entramos a una etapa de planeación, ¿no? En donde tenemos que proyectar qué tanto tiempo necesitamos y cuántos recursos necesitamos para resolver un problema.
Para ver cómo vamos, requerimos tareas de monitoreo, ¿no? En la medida que vamos viendo cómo se comportan los indicadores, vamos tomando decisiones que teóricamente tendrían que reflejarse en la política pública. Si nosotros nos queremos preguntar qué tan efectiva es la política pública, la tenemos que evaluar, ¿no? Y cuando nos preguntamos quiénes tendrían que evaluarla, le apostamos siempre, por supuesto, al capital humano, a la fuerza de trabajo de la salud pública, que somos los que tenemos idea. Entonces, en mi opinión, debemos tener una vigilancia dinámica de las funciones de las que habló el doctor Cruz, porque se retroalimentan, ¿no? Creería yo, para el caso de México, si tuviéramos como que poner más o menos desafíos, que la creación del Sistema Nacional de Salud Pública, por ejemplo, requeriría en este momento un trabajo de planeación para ver en qué tipo de tareas nos vamos a tener que enfocar las personas que vamos a formar parte de ese sistema, cómo tendría que evaluarse el desempeño de las tareas que estamos haciendo, y algo que al público le preocupa mucho es obviamente cuál va a ser el impacto de las políticas. Para nosotros el máximo impacto de las políticas se ve reflejado, como bien diría el doctor Cruz, en la disminución de la mortalidad y en un manejo adecuado de la morbilidad general. Todo lo que abona a eso es lo que hay que reforzar. Ok, muy buena respuesta. Entonces, ahora, ¿cómo sería posible, con esto que comentó el maestro Orozco, que aún con estas desigualdades que existen en la población, las desigualdades sociales, la salud pública puede aportar al bienestar social? Pues mira, ¿cómo sería posible esto? Sí, mira, precisamente como bien maneja Emanuel, todo tiene que basarse en evidencias, ¿no? Entonces la parte de la investigación que se genere, esta parte de las necesidades de salud, manejando no solamente las condiciones de estar sano o enfermo, sino toda la parte de necesidad como tal. La necesidad es cuando la sociedad misma ya identifica que un evento, ¿sí?, es problemático o es necesario, ¿sí?, abordarlo, y entonces se requieren políticas como tales. Entonces esta parte de los indicadores de bienestar, sí, que a veces es muy complicado tener indicadores de salud. Normalmente se manejan indicadores negativos de salud, sí, porque la parte de bienestar es un constructo muy complicado, en el cual tiene muchas dimensiones y es muy difícil estar midiendo la salud como tal, sino se mide la parte de condición como sano o enfermo. Y entonces los indicadores que nosotros obtenemos, ¿sí?, nos permiten precisamente evaluar qué tanto mejoran estos indicadores a partir de las políticas y de la implementación misma de estas políticas a través de los programas de salud, que es el contacto directo con la población, y qué tanto esto mejora. Entonces invariablemente la salud pública tiene que ir de acuerdo al contexto, es dinámico, como bien señalaba Emanuel, y tiene que dar indicadores, ¿sí?, continuos. Estos indicadores, que no solamente es la parte de las tasas de movilidad, de mortalidad, de letalidad, que son las estadísticas básicas que señalamos, sino también existen otras de bienestar, la parte de salud mental, la parte de lo que viene siendo la calidad del agua, la calidad del aire, y la parte de la actividad física, las condiciones en las cuales la sociedad puede realizar actividad física, y la parte cultural, todo este concepto de derechos culturales que también son importantes. Hay varias teorías que manejan que no solamente la parte biológica, sino también la cuestión espiritual, el aspecto espiritual, que también modifica nuestras acciones, nuestras actividades. Es decir, ya se vuelve más complejo, pero a la vez más completo, poder abordar ese bienestar que señalas. Entonces la salud pública precisamente identifica todos estos y genera alternativas de solución. Ahora, esta parte de generar evidencias científicas no necesariamente van a políticas, porque estos indicadores se toman de diferentes puntos de vista. No es lo mismo el investigador que la genera, la sociedad que la pueda percibir como una necesidad o no, o el político que la puede tomar o no, porque difieren los contextos.
Entonces, la parte de tomar las decisiones, los políticos necesitan tener un contexto muy amplio. De ahí la necesidad de capacitar a los políticos acerca de lo que es salud pública y qué tanto beneficiaría a su población, y que hay temas que deben de estar en la agenda pública, en la agenda política, para que puedas tener este impacto. Exacto, digo, una de las corrientes que nosotros usamos aquí en la Escuela de Salud Pública para enseñar este tipo de cuestiones de bienestar es el enfoque salutogénico, ¿no? O sea, partimos de la idea, del concepto de que todos necesitamos un piso básico, ¿no? Ese piso básico está definido por la vivienda, la alimentación y el vestido, y es ahí donde empieza a materializarse la política pública, ¿no? Porque en la medida que, como vemos nosotros en países desarrollados, ese piso básico se garantiza a un gran colectivo de la sociedad, sí podemos usar como indicador que a un mayor nivel de enfermedad hay un mayor nivel de vulnerabilidad económica. Entonces, a través de la política pública, lo que nosotros tratamos de hacer es reducir ese nivel de vulnerabilidad, buscando que la gente use de la mejor manera sus recursos, ¿no? Y dos recursos que definitivamente juegan un papel muy importante en la mejora del bienestar son, el primero, la política educativa, ¿no? Lo que nos vuelve competitivos socialmente es el ingreso al sistema educativo, y a través de tener un trabajo digno creamos otro piso económico que nos permite pensar en el bienestar, es decir, que nos permite ahorrar, invertir en satisfactores como es la propia alimentación, como es la actividad física, etcétera. Todo lo que gastamos en nuestra persona para estar bien, ¿no? Pero no nos interesa verlo desde una perspectiva individual, sino colectiva, en donde, como bien lo dijo el doctor Cruz, el reflejo del nivel de bienestar va a estar más o menos definido por los buenos o malos indicadores de salud que tengamos, porque van a hablar de mayor o menor rezago en materia de acceso a todo aquello que crea satisfacción social. Sí, y hablaban ya de diferentes actores en este tema de la salud pública, desde los profesionales que trabajan directamente en el tema, pero también la población, ¿no? Y bueno, y quienes toman decisiones en políticas públicas, etcétera. Pero ¿cómo la población puede integrarse a este tema y cómo podemos también mejorar o ser parte importante de la salud pública? Mira, nosotros enfocamos, o al menos mi perspectiva es que enfocamos que hay tres entes en lo que es el enfoque de algún problema de salud. Están, por un lado, la población en riesgo, está por otro lado los proveedores de los servicios, y por otro lado están las políticas. Están conectadas entre sí. La parte de la población, lo que tenemos es mejorar el comportamiento, la percepción de riesgo, la percepción de beneficio de los programas que le van a permitir precisamente esa parte de la calidad de vida. Entonces tenemos que entender la forma de pensar de la población, cuál es el mecanismo por el cual perciben esa necesidad, y cuando buscan, cuando perciben que sí es necesario atenderse, que haya posibilidades de que la política, ¿sí?, permita la accesibilidad a los servicios, ¿sí?, que le dé posibilidades de hacerlo, que tenga un contexto de equidad social, de equidad ética, ¿sí? O sea, la parte ética es importante, y que tenga los recursos, por los medios por los cuales puedan hacerlo. Entonces, esta parte de la conexión que permite las políticas, ¿sí?, deben de estar basadas en evidencia. Y también el hecho de que una persona perciba el riesgo y que acuda a los servicios de salud, es decir, la parte de la conexión con los proveedores, depende mucho de la percepción de calidad de los servicios. Qué tanto los proveedores perciben la calidad de la atención, y qué tanto los proveedores permiten que esa calidad se perciba como tal, ¿no? Puede ser técnica, puede ser de atención misma. Y la otra es cómo se conectan las políticas con los proveedores, es dándoles todas las herramientas, ¿sí?, metodológicas, de infraestructura, de capacitación, para que ejerzan bien su trabajo. Y los proveedores tienen, por lo tanto, tener la percepción de tener las competencias necesarias para poder desarrollar su trabajo. Entonces, en este contexto, en este modelo, ¿sí?, de conexión, es donde precisamente viene la parte de las percepciones diferentes. Por eso la salud pública, el enfoque que le demos,
tiene que irse sobre las ciencias del comportamiento para saber qué sucede, cómo percibe el proveedor, cómo percibe el político, cómo percibe la población el problema de salud. La parte de las ciencias biológicas para conocer en la población el contexto, la forma, la cosmovisión de la salud, cuál es su cosmo, cómo interpreta la salud de enfermedad la población para poder proveer mecanismos de prevención o alternativas de prevención. Los proveedores, cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben su trabajo, cómo perciben si los programas funcionan o no, qué tanto están conformes con su trabajo, y esto les permite mejorar la calidad de los servicios. Y la parte de las políticas, como lo comentábamos en la parte de las funciones, la parte de la vigilancia epidemiológica, la parte de proveer servicios, de proveer recursos, la parte de cómo dan esta dinámica de la reestructuración continua de las normas, permite que esto se vuelva algo más dinámico. De lo contrario, si solamente observamos como la salud pública lo que da el gobierno, la política como tal, no tiene sentido. La salud pública no es eso, es la intervención de varios actores, ¿no? Para mejorar el bienestar de la población. Sí, pero también esta percepción de la que comentaba del riesgo tiene que ver mucho también con las determinantes sociales de la salud, ¿no? No es lo mismo percibir el riesgo ni adoptar estilos de vida que comentaba en poblaciones urbanas como en poblaciones rurales. Y entonces, ¿cómo se abordan las determinantes sociales de la salud desde el campo de la salud pública para que justamente pueda lograr una mejor calidad de vida y una mejor promoción de la salud incluso? Nosotros pensamos en lo general que hay tres grandes fuerzas que mueven a la sociedad, ¿no? La primera es el Estado, ¿no? El Estado, desde su enfoque, tiene que priorizar aquellas políticas que van a garantizar movilidad social. Ahí empieza el bienestar, ¿no? Aquello que va a permitir que la gente gane más, ahorre, vaya teniendo progreso económico, ¿no? Esto se da en un contexto de mercado, ¿no? Ese mercado determina en buena medida nuestra capacidad de acceso cuando nosotros participamos en ese mercado como mano de obra. Por eso lo deseable es que la gente se eduque más para que pueda aspirar a mejores niveles de empleo, que le den un mejor salario, ¿no? Y que le den un mejor acceso al sistema educativo. Cuando uno tiene un mejor acceso al sistema educativo, uno se vuelve, en mi opinión, una persona funcional, ¿no? Tiene capacidad para entender los mensajes, para discernir, y esa capacidad te la vuelve a dar el sistema educativo. Entonces, cuando nosotros abordamos los determinantes, lo vemos desde esas tres fuerzas, ¿no? Primeramente, la maquinaria personal, ¿no? Ese piso básico que va a hacer que yo procure superarme y aprovechar las oportunidades que me da la educación en el mercado de trabajo. Por otro lado, el Estado, que tendrá que ir creando las políticas educativas, laborales y también de protección de riesgos. Por eso es bien importante un abordaje de riesgo, porque si no controlamos al mercado, ¿no? Que es uno a veces de los temas más ambiguos que tenemos a veces en la salud pública, no somos enemigos del capitalismo, pero sí nos parece importante que la gente sepa que los productos que está usando, si decide consumir tabaco, que ahí hay un riesgo y debe tener claro cuál es ese riesgo, cuál es el riesgo atribuible a consumir tabaco, a consumir bebidas azucaradas, a consumir alimentos densamente calóricos, a no hacer actividad física, pero no porque alguien te lo dice, sino porque tienes la capacidad de discernir y decidir al respecto. Entonces, nuestra apuesta es que las personas que están alfabetizadas en salud tienen un buen nivel educativo, ¿no? Que les procura el mismo sistema educativo y que nos vuelve competitivos para movernos en la sociedad económica y al mismo tiempo para interactuar políticamente con el Estado. Entonces yo creo que va a depender mucho el tipo de política para ver el tipo de actor, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, las ITS, nos queda claramente el rol de la comunidad LGBT, su proactivismo para poder trabajar con enfermedades como el VIH y tener acceso a medicamentos gratuitos. Así lo hemos comparado con enfermedades transmitidas por vector, en donde a veces nuestra queja es la falta de participación de la comunidad, y eso lo atribuimos a que buena parte no terminamos de entender qué significa vivir en una zona endémica y cómo debo yo como persona interactuar con los riesgos, ¿no? Cómo debo yo
procurar no exponerme a consumir sustancias, o bien a cuidar mi entorno, como pasa con el dengue, ¿no? A quitar todos los elementos de riesgo que ocasionen que en mi casa pueda haber mosquitos u otro tipo de insectos que me puedan ocasionar una enfermedad, ¿no? Es como muy interactivo e iterativo el proceso. Claro. Sí, precisamente, como bien señala, los contextos son importantes identificarlos y trasladar las políticas o las acciones dentro de... Y además también la parte de los que nos dedicamos a salud pública, tenemos que comprender que la gestión es importante. Es decir, la parte de la participación intersectorial son fundamentales para poder establecer acciones y las políticas se puedan implementar. La parte, por ejemplo, que señalaba la actividad física, por ejemplo, la actividad física necesitamos invariablemente la Secretaría de Educación para que pueda impartirlo. O sea, que pueda permitir hacerlo en los adolescentes, en los niños, para que se empiece a generar hábitos saludables y puedan en un momento dado mejorar a largo plazo la calidad de vida de estos chicos, porque la parte de la obesidad, la diabetes es un problema de enfermedades crónicas, pero que es el resultado de un proceso, ¿sí? de actitudes, comportamientos negativos que permiten que al final tengas, al cabo de ser adulto, tengas problemas de salud porque obtuviste factores de riesgo de joven, ¿no? Entonces depende del enfoque que le des. Por eso que la salud pública es bien interesante, porque lo puedes identificar de diferentes puntos, de diferentes áreas, sí, y esto permite que sea más holístico y que tenga más certeza en las acciones que nosotros tengamos. Sí, y de acuerdo a lo que comentan, de ahí radica la promoción de la salud, ¿no? De ahí radica la importancia de estar trabajando en este tema y hacer conciencia en la población, pues para identificar riesgos, como comentaban, pero también el poder implementar en uno mismo estas acciones que permitan, pues, disminuir alguna enfermedad o no estar efectivamente frente a algo de este tipo. Sí, la parte es esa, mira, la parte de promoción a la salud no solamente es en la población, sino es tener toda una infraestructura, ¿sí? Institucional que permita que se haga. Es por eso que la parte de educación, la parte de economía, la parte es promocionar la salud pública dentro de estos sectores. Es por eso que bien señalaba Manuel, la parte de salud pública en todas las políticas. ¿Sí? Va a ser minería, debe de haber salud, alguien que esté ahí manejando la parte de qué tanto impacto ambiental va a tener. Tiene que tener conceptos de salud pública. No necesariamente tiene que ser un salubrista, pero tiene que tener conceptos de que va a ocasionar esa mina, qué problemas va a tener. Va a ser la parte de venta de X, bueno, qué tanto va a impactar en salud. Entonces es necesario entender de que la salud pública no solamente es generar o acción, sino también la parte de gestión, la parte de la gobernanza que se haga a nivel gubernamental, ¿no? ¿Y cuáles consideran que actualmente pueden ser los desafíos que enfrenta la salud pública y cómo se pueden abordar para disminuir esos desafíos o enfrentarlos? ¿Cuáles podrían ser estas soluciones efectivas, maestro Manuel? Bueno, yo creo que hay muchas maneras, pero yo lo voy a ver desde la perspectiva de la respuesta social organizada, ¿no? Desde la perspectiva de lo que son los servicios de salud. Y sí creería yo que el primero es precisamente tener sistemas de salud incluyentes y resilientes, ¿no? Que es uno de los grandes temas que emergió con la pandemia y que, ojo, no estoy hablando de México, es un tema global, ¿no? Quedó evidente que nosotros no teníamos en ese momento una capacidad predictora ni de manejo de una urgencia epidemiológica, ¿no? Esa para mí sería una. La otra, para dejarle espacio al doctor Cruz, tendría que ver también con el desarrollo de la propia fuerza de trabajo de la salud pública, ¿no? La salud pública es un trabajo profesional, no es una tarea eminentemente médica, pero que la hace gente con grandes competencias y capacidades técnicas, y yo no la vería como una tarea de asistencia, es un trabajo profesional que requiere buenos salarios, y sí estamos viendo a nivel global una especie de precarización de lo que es la fuerza de trabajo
en el sector salud, ¿no? Es decir, mayores cargas de trabajo por menores salarios, ¿no? Y un asunto que es realmente preocupante, que es que cerca de la tercera parte de la fuerza de trabajo que está en el sector salud, egresada de las universidades, no hace tareas relacionadas con la salud. Entonces, veo yo ahí una amenaza de que se pueda generar desperdicio con esa fuerza de trabajo, que además es a todas luces necesaria para modificar estilos de vida y prevenir riesgos futuros, y en donde sí requerimos, viéndolo desde la perspectiva que hemos planteado, mayor desarrollo institucional en las universidades, pero también mayor capacidad de contratación y mejora salarial por parte de los empleadores. Serían con los dos con los que podríamos empezar. Sí, bueno, desde mi punto de vista hay varias, ¿no? Sí. Actualmente, por ejemplo, la parte de la pandemia, ¿no? Identificó que hay necesidad de que haya una comunicación internacional y que haya evitar las inequidades, ¿no? Si recordamos la parte de vacunación, por ejemplo, cuando se crearon las vacunas contra el SARS o contra el COVID, pues invariablemente África, por ejemplo, en Latinoamérica no tuvo acceso a las vacunas inmediatamente, todas estaban acaparadas por los países con mayor recursos económicos. Entonces, ese creo que es uno de las de los problemas o de los focos que tenemos que atender. La otra parte es también la parte de las enfermedades crónicas, las enfermedades, las muertes por enfermedades cardiovasculares, por diabetes mellitus, ¿sí? Es necesario implementar acciones de mejora de calidad de vida, de estilos de vida que deben de estar puestas en la agenda, ¿sí? Tanto política nacional como internacional. La parte de las desigualdades en salud también es importante, las inequidades que existen, de que provocadas, pues, o sea, estas desigualdades provocadas, ¿sí? Por toda la parte económica, por toda la parte de la estigmatización que se tiene con las poblaciones invariablemente. Otro aspecto que es importante es la parte de la resistencia a antibióticos. Es un aspecto, es una pandemia silenciosa, por decirlo así, porque se sabe que es un problema y es necesario no solamente controlar a las farmacéuticas, esta parte de la promoción, que igual que las embotelladoras que fabrican bebidas azucaradas, es necesario también controlar la parte del uso, porque promueven mucho la utilización en los proveedores de utilizar antibióticos cuando no se necesitan. La parte de instalar centros de atención en las farmacias que no tienen un control como tal es también una necesidad. La parte de la salud mental. Ahora con la pandemia ya se sabía que era un problema, pero ahora con la pandemia la parte de los suicidios en los adolescentes es un foco rojo, y en México ocupa uno de los primeros lugares, y también hay una heterogeneidad en los estados. Sí, la parte de las adicciones, que es el fentanilo, hemos estado escuchando, la parte de la accesibilidad que hay con respecto a las drogas, ¿sí? Los patrones de consumo de tabaco, la forma en que las compañías tabacaleras permiten que haya facilidad en la parte de la adicción. La salud planetaria, la salud ambiental es un problema, el calentamiento global invariablemente, las políticas son escasas. Horacio Riojas, que es uno de los líderes y que representan al instituto y es representante de la OMS, pues señala de que es un problema muy ya, o sea, no es de que va a ocurrir, sino es un problema ya como tal, ¿no? Pienso que ahí el cambio climático es uno de los problemas serios. Esos serían mis puntos de vista, además de los que ya señalados por Emanuel. Muchas gracias por sus respuestas tan claras. Y una de las cosas que veo es que el rol del salubrista es muy importante, ¿no? El considerar personas que trabajen todo este tema de promoción de la salud, todo este tema de los determinantes sociales, todos los temas que ya mencionaron. Pero
también hay personas que se dedican específicamente a la salud pública, ¿no? Y aquí en el instituto hay una gran cantidad de investigadores y docentes, pero también alumnos que están haciendo y que están trabajando este tema y están estudiando todo este tema. Entonces, ¿qué características debe tener un salubrista? Y alguien que le interese con todo lo que ustedes dijeron y que está despertando en ellos el interés de decir, yo quiero dedicarme a atender la salud de las poblaciones. ¿Quiénes deben ser? ¿Quiénes deben trabajar este tema? ¿Qué características deben tener? Y pues, ¿cómo lograrlo? No, como es un campo interdisciplinario y multidisciplinario y transdisciplinario, no partimos del supuesto de que tenga que ser necesariamente personal del área médica. Yo creería que un gran rasgo de alguien que se quiere dedicar a la salud pública es una vocación de servicio, ¿no? Toda persona que se preocupe por algo colectivo puede venir a la Escuela de Salud Pública de México. Nosotros tenemos un perfil de admisión muy amplio, ¿no? Hemos tenido gente que viene en las áreas del derecho, de las ciencias sociales, mucha gente del área médica, sin duda, de las ciencias de la salud, enfermería, nutrición, etcétera, con una visión colectiva, con una vocación de servicio, y que además, digo, y ese yo creo que sí es un rasgo muy importante, que sea gente que le guste el cambio, ¿no? La gente que le guste el cambio claramente puede entender la salud pública porque sabe que detrás de una buena salud hay siempre retos de cambio. Cambio personal, cambio familiar, cambio estructural inclusive, pero el cambio va siempre, vamos a decir que un cambio favorable tiene como premio mejores indicadores de salud. Entonces, economistas, antropólogos, su servidor antropólogo, etcétera, creo que es un campo muy noble, un campo abierto para todas aquellas personas que quieran incidir en su comunidad y que lo quieran hacer al nivel que quieran. Pueden trabajar con pequeños grupos de campesinos, de comunidad LGBT, mujeres maltratadas, etcétera. Pueden trabajar a nivel institucional, ¿no? Para orgullo nuestro, muchos de nuestros egresados están en puestos de toma de decisiones a nivel nacional, internacional, o pueden también ser académicos, ¿no? En nuestra función también en el relevo generacional, pues es dejar una nueva generación de salubristas con una visión vanguardista, ¿no? De progresista, y nos vamos a sentir muy bien de formar esos grupos y pasar la estafeta. Sí. Invariablemente, también, bueno, la escuela tiene los programas formativos, por decirlo así, profesionalizantes y de ciencias, doctorado en diferentes áreas, desde lo que es infecciosas, que dan las bases moleculares del proceso salud-enfermedad poblacional, hasta la parte de los comportamientos, pasando por todo lo que viene siendo epidemiología, bioestadística, economía, salud ambiental. Es decir, hay diferentes enfoques de lo que es la salud pública. Pero algo que también nos interesa mucho es academizar las actividades de los proveedores de los servicios actualmente, de aquellas personas que trabajan como jefes jurisdiccionales, como médicos en un hospital, como directores, que comprendan que todas las acciones que hacen, llenar formatos, atender pacientes, tienen un concepto, no es una actividad, no es cumplir metas, sino el objetivo final es el bienestar poblacional, y por lo tanto entonces deben de entender de que todo lo que estoy haciendo tiene un concepto. De ahí que, por ejemplo, estamos empezando con un diplomado en fundamentos en salud pública, precisamente para que está abierto a este tipo de población, y han entrado estudiantes, personas de doctorado, proveedores de los servicios, jefes jurisdiccionales, tanto a nivel nacional como extranjero, donde nosotros le damos enfoque en las áreas principales de la salud pública, que viene siendo principalmente los conceptos de salud pública, la parte de lo que es un sistema de salud, que es la parte de la organización de los servicios, el cómo se generan estas necesidades, cuáles son los indicadores o los procesos por los cuales tenemos que tomar en cuenta, que viene siendo la epidemiología, ¿sí? La parte de lo que viene siendo la salud planetaria, que actualmente es importante que se comprenda, y lo que viene siendo todos estos conceptos aplicados a la comunidad, ¿sí? nos puede servir. Entonces, pues ya el próximo mes va a iniciar este diplomado, y pues aprovechando hacemos el comercial. Muchas gracias por el comercial. Pero no veníamos preparados, pero sí. Es importante porque
si no tenemos los conceptos, pensamos que la salud pública, como fue el inicio de la plática, son las acciones que se desarrollan en los centros de salud, y no es eso. La salud pública es un constructo donde está la investigación y la acción juntas. Por lo tanto, entonces, para poder hacer bien mi actividad, mi trabajo, tengo que tener conocimientos básicos de lo que es la salud pública. No es el saber pediatría, endocrinología, sino saber economía, biología, bioestadística, porque el enfoque es poblacional, no es individual. Entonces, cualquiera que quiera saber un poco más de salud pública, que tenga cualquier disciplina en su preparación profesional, puede entrar a un diplomado, pero también puede entrar a un posgrado, una maestría, y conocer más acerca de salud pública, trabajar en esto, y sobre todo lo que decía el maestro Manuel es esa vocación de servicio, ¿no? Entonces, podemos empezar conociendo la salud pública a través de este diplomado, que va a empezar en febrero, bien decía. Mira qué cosas, ¿no? Coincidimos. El 19 de febrero, por ejemplo. Ya les mandaremos detalles de nuestras redes y página web, pero qué bueno que lo mencionaste. Y que es importante que conozcamos estos conceptos también como población, ¿no? Porque se habla mucho de salud pública, pero uno no tiene muy bien las nociones de a qué se refiere. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Sí, con mucho gusto. Creo que también, aparte de la vocación de servicio, es un campo de desarrollo profesional, ¿no? Nosotros tratamos de formar recursos humanos que se puedan desempeñar en el sector privado, que se puedan desempeñar en una organización no gubernamental, en una oficina gubernamental o en un ámbito académico, ¿no? Es un campo de desarrollo también personal que puede dar muchas satisfacciones. Sí, y la parte de que no solamente son maestrías, también tenemos la especialidad en residencias médicas sobre medicina preventiva, para que se puedan involucrar o incorporar a diferentes actividades. Tenemos egresados que están en la Organización Panamericana de la Salud, que son encargados de las políticas nacionales en el extranjero, en otros países, aquellos que están evaluando precisamente las políticas internacionales, aquellos que se dedican a la parte de formación de recursos humanos. Es decir, es un área, una disciplina muy amplia, y es una alternativa, porque normalmente cuando, en el caso que soy médico, nos encasillan a hacer las especialidades clásicas, cuando en realidad quizá no sea nuestra vocación. Entonces los invitamos a que participen en esta formación de la Escuela de Salud Pública de México. Muchas gracias, doctor Aurelio. Nos llegó un comentario de Rachel Velázquez, que felicita a los invitados, que muy buena plática, y que, pues que cualquier duda que tenga seguramente los va a contactar directamente. Sí, para enviarle el pastel, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron hasta aquí. Espero haya sido un tema muy interesante como lo fue para mí. Y les agradezco nuevamente su participación, y estaremos en contacto con todo este tema del diplomado y maestrías que suena muy interesante. Okay, gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por su atención. Buenas tardes. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.